Bueno amigos, seguimos con el videotutorial relacionado con los gráficos. Vamos a trabajar gráficos a partir de este ejercicio anterior. Digamos que dentro de las funcionalidades que proporcionan las hojas de cálculo está la presentación efectiva para calcular y organizar datos, como por ejemplo esta tabla. Eh, Sin embargo, pues una tabla no siempre es la mejor manera de mostrar algún tipo de dato o algún tipo de información. Para mostrar esa información y que sea más fácil de interpretar, se puede crear un gráfico. También los gráficos pueden ser llamados representaciones gráficas, muestras de información en un formato ilustrado y haciendo más sencillo ver patrones, tendencias y relaciones. Es más fácil para un jefe, para tomar decisiones, para un proceso, ver un gráfico que ver una tabla. La creación de gráficos es muy importante, pero la recomendación que se hace siempre es que primero se planifique qué se quiere mostrar, en qué sentido se quiere mostrar, de qué manera se quiere mostrar la información. Criterios básicos cuando vamos a crear un gráfico. Eh, Excel nos proporciona en la cinta insertar toda una parte de gráficos en donde nosotros podemos de alguna manera seleccionar el tipo de gráfico, el tipo de representación y debemos eso sí tener presente que para ciertos tipos de información hay ciertos tipos de gráfico. Por ejemplo, cuando se desean presentar tendencias de ventas, de mercadeo de un producto con respecto a el comportamiento de consumo. Por ejemplo, se utiliza un gráfico de líneas. El gráfico circular generalmente se utiliza para representación de porcentajes. Los histogramas o los de barra son como los más comunes dentro de los gráficos que se encuentran. Simplemente lo que hacemos para insertar un gráfico, podemos proceder de varias maneras. Una de las más sencillas es seleccionar el tipo de información que nosotros queremos graficar y simplemente ir a la pestaña insertar y vamos a seleccionar el gráfico que nosotros queramos. En este caso voy a seleccionar un gráfico de columnas. Tengo estas opciones, pueden ser cilíndros, pueden ser cónicos, pueden ser pirámides, pueden ser en 3D, en 2D, generalmente se utiliza el 2D. Cuando nosotros le decimos insertar, entonces aparecerá nuestro gráfico, pero dentro de ese gráfico pues habrá información que actualizar o información que modificar. Importante es que cuando nosotros seleccionamos el gráfico, inmediatamente se activa esta cinta que se llama herramienta de gráficos, donde nos muestra las diferentes opciones. Podemos cambiar el tipo de gráfico, podemos cambiar que estos datos que están en filas pasen a ser datos de columna. Podemos seleccionar los datos en el caso de que queramos incluir otra serie de datos. Podemos seleccionar el tipo de gráfico, si nosotros lo preferimos con un rótulo, si lo preferimos con título en la parte superior, si lo preferimos sin título, con cuadrícula, sin cuadrícula, digamos que es como el estilo. Y en esta parte de acá lo que nos permite es seleccionar el color de las barras o de los objetos que muestran los datos y además pues darle cierto tipo de efectos. eh, en este caso, por ejemplo, le vamos a dar uno de profundidad. Bueno, continuando con eso, entonces vamos a explorar esas opciones. Resulta que este gráfico es interesante, pero quiero que me muestre la serie y que me describa la serie. En este caso, la serie es esto de acá. ¿Qué son estos de acá? Son los elementos. Para poder hacerlo, entonces simplemente le voy a decir seleccionar datos. Voy a seleccionar la serie y le voy a decir editar. Aquí me dice nombre de la serie, entonces yo le doy clic en el botón que me deja ir a seleccionar el elemento, le doy a aceptar y ya inmediatamente aquí me aparece elementos.
Le doy a aceptar. Si yo quiero cambiar el tipo de información de los ejes, simplemente ya voy al gráfico como tal y le doy doble clic sobre el eje y le puedo cambiar el título, le puedo poner un color de borde, puedo cambiarle el texto, puedo ponerle un formato 3D. En este caso voy a poner perdón, unidades compradas, y voy a nombrar el gráfico como elementos comprados, elementos adquiridos por compra. Y así podría mostrar la información relacionada con esa tabla de inventario. Si nosotros quisiéramos cambiar el tipo de gráfico, él va a conservar muchas de las características, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que cambiar de tipo de gráfico significa que vamos a ver una información o un atributo distinto muchas veces de la información que queremos mostrar. Por ejemplo, cuando nosotros cambiamos a un gráfico circular, el gráfico circular ya nos habla de porcentajes y los términos acá no están en frecuencia o en cantidades como estaba antes en el gráfico de barras, sino que acá ya hablamos de porcentajes. Pero tenemos básicamente las mismas opciones. Podemos seleccionar los datos, podemos seleccionar el color, podemos seleccionar dentro del tipo de diseño como queremos que nos lo muestre. Y en ese sentido, pues las preferencias de acuerdo a lo que nosotros queremos de acuerdo a los formatos establecidos por nuestra organización. Em, Hay opciones adicionales relacionadas con el tipo de información que se desea presentar y cómo se desea presentar, pero esos aspectos ya dependen mucho más es de la planeación de quien esté llevando la información. Es importante en ese sentido resaltar que ya el criterio en la escogencia o selección de un gráfico dependerá del fundamento que tenga el seleccionador frente a la necesidad de mostrar cierto tipo de información o de resaltar cierto tipo de información. Bueno, como siempre, esperando que este video sea de mucha utilidad, muchas gracias por su atención.